ver la importancia de este tipo de sistemas que a mi parecer esperaba yo que hubiera despegado bastante con los gobiernos actuales por todo lo que se había predicado, por todo lo que se había dicho, pero pues vimos que entre el dicho y el hecho siempre hay bastante trecho. Entonces, pues vamos a hablar de esta norma. Bienvenidos. Vamos a verlo como gestión, porque esto que de lo que hemos hablado siempre es de sistemas de gestión, cómo administrar riesgos principalmente. Esta norma es una norma que administra el riesgo de soborno. Entonces, vamos a iniciar con una reflexión. Cuando, cuando yo leí esta parte en la Biblia, que es un libro que se escribió hace muchísimos años, pues sí, sí les soy honesto, me sentí así como asombrado de ver que desde aquellos tiempos ya existía el soborno, porque a veces creemos que la sociedad se ha ido degradando, se ha ido, pues cada vez se pierden un poquito valores, el respeto a la institución, el respeto a los padres, etcétera, pero me sorprendió mucho que desde los tiempos de Moisés, que fue hace como 3000 años, escribió él esto. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces vemos que desde aquellos tiempos, hace más de 3000 años, el soborno ya existía. A veces los medios son los que sacan a luz todo esto y no los gobiernos. Ok, entonces el soborno nos lleva, como dice aquí, a torcer el derecho. Algo que era derecho se tuerce completamente. Hace que la persona si paga, se le dé un trato que no merecía. Y al que no tiene para pagar, aunque sea inocente, pues, se le castiga. Eso lo hemos visto aquí en nuestro país principalmente. El soborno ciega el ojo del sabio. Lo vemos con mucho en la parte de medicamentos, ¿no? Donde un medicamento que probablemente te hace más mal que bien es aprobado porque el que aprueba recibe soborno del que vende el medicamento. Es el que financia la operación. Entonces, pues esto es algo que no es nuevo y como decía Juan Carlos, que no le hemos dado la debida importancia, probablemente porque no está castigado, ¿sí? Se castiga el soborno entre el particular y el funcionario público. Pero si el funcionario público es parte del soborno, va a hacer todo lo posible porque las leyes no se apliquen. Entonces, ante ese escenario, pues sí tenemos que gestionar cómo nosotros desde nuestra organización, en ese contexto, podemos operar sin tener las pérdidas, sin ser partícipe de esto que no le hace nada de bien a nadie. Entonces, de eso vamos a platicar. La 37001 a eso se enfoca. Tiene aspectos claves que vamos a platicar. Vamos a platicar de algunas prácticas rápidas de cómo protegernos de esos riesgos, cómo implementarlas. Vamos a ir sobre la marcha platicando de eso. Ok. Siempre me gusta ver conceptos. Bueno, ustedes creo que no han tomado capacitación con nosotros, por lo que vimos en las primeras encuestas, pero siempre es importante en cualquier tema primero analizar los conceptos. Por eso, aunque sea una charla rápida, vamos a analizar algunos conceptos.
Entonces, la norma lo que establece son requisitos y tiene un anexo de orientación. El requisito es lo que debemos cumplir para gestionar el soborno. Y la orientación que está en el anexo nos da ideas, recoge buenas prácticas, recoge recomendaciones internacionales y pusieron un anexo muy completo en esta norma. ¿Y para qué vamos a ocupar esta norma? Para prevenir, para detectar y para saber cómo responder al soborno. Y en caso de que nos aplique, principalmente si le vendemos alguna paraestatal o cuando hacemos algún trámite ante una dependencia de gobierno, cumplir con leyes antisoborno y también adoptar compromisos voluntarios que podemos sacar de las buenas prácticas internacionales que hay en el tema. Sí, los acuerdos, por ejemplo, de Naciones Unidas, pero que en nuestro país pues no son ley, ¿eh? Son acuerdos que uno puede adoptar. Bueno, entonces, ¿qué es el soborno? El soborno tiene varias caras. El soborno puede ser ofrecer, puede ser prometer, puede ser dar. Ese es soborno que nosotros podemos ofrecer, que está saliendo, ¿no? Pero también hay soborno que está entrando, que es el soborno en el cual nosotros podemos aceptarlo o podemos solicitarlo. Entonces el soborno tiene dos caminos. Es el que promete, el que ofrece, el que da. Ese es el camino del soborno que sale. Y tiene una cara que es la que entra, que es la de aceptar o solicitar ese soborno. ¿Y para qué pedir soborno? Porque con ese soborno se va a obtener una ventaja indebida. Y el soborno, vean lo que dice, puede ser de cualquier valor. Puede ser financiero o no financiero. Ahí tenemos la Casa Blanca, la Casa Gris, que no fue un dinero que se entregó, sino que fue una propiedad. Entonces el soborno puede ser financiero, el caso Odebrecht, por ejemplo. Les voy a comentar algunos casos conforme avancemos, que ahí fue financiero. El caso agronitrogenados fue financiero. Entonces el soborno puede ser financiero o no financiero. ¿Y para qué prometemos dar un dinero o por qué aceptaríamos un dinero? Dice, también puede ser directo o puede ser indirecto. Puede ser que lo ofrezca directamente una persona a otra o puede ser que lo haga por intermediarios, con prestanombres. ¿Ok? Por eso dice, puede ser directo o puede ser indirecto. Puede ser independientemente de la ubicación. Puede ser que se haga remoto, se haga a distancia. Y principalmente en el soborno se va a violar una ley, se va a violar una ley. ¿Y para qué lo ofrecemos? Para que sea un incentivo. Cuando lo prometemos, es un incentivo. Aquel que le promete al funcionario público darle una mordida para que agilice el trámite, actúa como un incentivo. O también puede ser como una recompensa. Si me ayudas, te doy esto en recompensa. Si ganamos el contrato, te doy el 5%. Si lo ganamos. Si no lo ganamos, pues no te doy nada. Ahí es una recompensa. ¿Ok? ¿Y para qué lo ofrecemos? Para que la persona actúe de una forma que nos beneficie, que nos dé ventaja, o se abstenga de actuar igual para darnos ventaja. ¿Ok? Y deja de actuar de acuerdo a lo que él debe hacer de manera correcta. Entonces, o deja de actuar de manera correcta o actúa de manera indebida para que favorezca al que está ofreciendo el soborno. Entonces, ese es el soborno.
Empieza desde ofrecerlo, prometerlo, darlo, el que lo acepta, el que lo solicita, financiero o no financiero, directa o por intermediarios, y personal o remoto. ¿Para qué? Para que sea incentivo de cambiar la manera correcta de actuar o para que se abstenga de actuar como debería ser correcto. Entonces, esa es la definición. Hay otra definición que siempre cuando damos capacitación, cuando auditamos, siempre se expresa como que es algo en lo cual se tiene duda, porque el sistema de gestión antisoborno establece controles que ya debemos tener implementados, pero a veces esos controles no son suficientes porque hay algo cambia. Y entonces mis controles que tengo pudieran no ser suficientes para el nivel de riesgo que estamos observando en una nueva actividad, en un nuevo proyecto, con un nuevo socio. Y entonces entra el concepto de vida diligencia. Pero es porque los controles normales no son suficientes para esa actividad, ese proyecto, ese contrato que vamos a iniciar o persona que vamos a contratar o proyecto en el que vamos a entrar para vender. Entonces, cuando vemos que los controles que tenemos no son suficientes, entra el concepto de vida diligencia, porque ya debemos tener controles, ¿eh? Entonces, el concepto de vida diligencia es proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno. Entonces, ante un nuevo proyecto en el cual, por ejemplo, hay mayor riesgo de soborno, tenemos que evaluar con mayor detalle ese proyecto, determinar con mayor detalle cuál es el riesgo de soborno en ese nuevo proyecto. Y con ese nivel de mayor detalle, vamos a tener que agregar controles adicionales. ¿Ok? Entonces, evaluamos con mayor detalle esa actividad, ese proyecto, esa compra, esa contratación, esa venta, y nos va a ayudar a tomar decisiones que pueden ser más controles, que puede ser incluso a lo mejor ni siquiera iniciar hasta que no exista mayor control. Y entonces tomamos la decisión, le ponemos más controles, no entramos, le pedimos controles al socio, pero algo adicional tendríamos que hacer, ¿eh? Y aplica para transacciones, proyectos, actividades, socios y personal. Si vamos a contratar personas en las cuales el riesgo de soborno es alto, tenemos que hacer debida diligencia. Tenemos que analizar con mayor detalle los antecedentes de esa persona, su historial, ver cómo se ha comportado, si no tiene deudas incluso, porque una persona endeudada, pues es más fácil que sea sobornable, porque tiene necesidad de dinero, ¿no? Por mencionarle algunos ejemplos de esta debida diligencia. Ok. Bueno, vamos a ver un poquito el contexto de México. ¿Por qué sí deberíamos adoptar esta norma en nuestro país? Aunque, aunque no me lo exija el cliente, aunque no llegue a certificarme. ¿Por qué? Porque miren nuestro contexto. Nuestro país está considerado dentro de los más corruptos del mundo. Miren, está muy cerquita de Venezuela y los africanos que son considerados los más corruptos y muy lejos de los que se consideran más transparentes. Entonces es uno de las razones por las cuales sí deberíamos adoptar esta norma, por el contexto en el cual estamos desarrollando nuestras actividades. Y para esto, déjenme comentarles algunos casos de aquí
que tienen que ver con nuestro país, para que fueron muy famosos, fueron muy mediáticos. Por ejemplo, el caso Odebrecht con la empresa Braskem, con las construcciones acá para el sur de las plantas de etileno. La constructora brasileña admitió haber pagado sobornos a varios países, en toda América Latina, no nomás en México. En muchos países de América Latina se castigó a los funcionarios. En México, ningún funcionario fue castigado por este caso, a pesar de que la compañía brasileña admitió haber pagado los sobornos. ¿Sí? Y sí se hizo la investigación y sí se señalaron pagos ilícitos. Fue contratos con Pemex, pero no pasó nada. Transferencias ilegales, funcionarios públicos involucrados, triangulación financiera, hubo lavado de dinero y ahí quedó todo. Entonces, el contexto de nuestro país sí nos debería motivar a adoptar este tipo de normas, ¿eh? Otro caso muy sonado, Oceanografía, proveedora de la empresa petrolera acá en las plataformas Ciudad del Carmen, Campeche. La empresa fue acusada de fraude financiero. Se comprobaron beneficios irregulares en contratos que se obtuvieron por soborno, contratos otra vez con Pemex, falsificación de cuentas, favoritismo contractual, no se les supervisaba y en trabajos que no se hacían. Ahí pues sí hubo algunas repercusiones, pero a nivel empresa, pero no a nivel funcionarios. La estafa maestra, donde ahí ya fue investigación periodística, departamentales desviaban recursos, ocupaban las universidades, desviaron con contratos, convenios, perdón, que la universidad hacía. Los convenios no son auditables en cierta manera, porque el convenio, pues es un acuerdo entre entidades, entre Pemex, por ejemplo, y una universidad. Entonces esos convenios no van no requieren licitar y por ahí se desvió mucho recurso. Simulación de servicios, contratos irregulares, empresas que no existían y ningún control sobre eso. Y hay más, ¿eh? Hay más. Hay internacionales también, el caso FIFA, ¿no? Que eso fue por una investigación de Estados Unidos. La mayoría son investigaciones independientes, periodísticas, y muy raro que sea de nuestro gobierno, ¿no? Entonces, el caso FIFA, Estados Unidos señaló pagos ilegales para derechos de transmisión, para contratos deportivos, y donde aparecieron directivos de México. Ahí Estados Unidos, ahí sí presiona para que se haga cierta acusación penal, o ellos la hacen, como es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En nuestro país. Para muestra basta lo que estamos viviendo actualmente. Solamente porque Estados Unidos es el que presiona, el que mete mano, es que se castigan algunos actos fuertes, fuertes, fuertes de corrupción. Entonces, pues ese es el contexto en el que estamos operando las empresas en México. ¿No? Entonces, por eso es que es bien importante adoptar estos sistemas, ¿eh? Hay más casos, ¿eh? Me llevaría aquí quién sabe cuánto tiempo platicándoles de más casos. Ahora, vamos a ver los índices de percepción de la corrupción, de transparencia. Desafortunadamente, nuestro país, en vez de ir mejorando, va cada vez peor. En el 2024, vean, tiene 26 puntos de 100, pero la tendencia es que va hacia abajo, cada vez va más hacia abajo. Vean, en el 2014 México se localizaba en la posición 35. Nada más hay 180 países que son evaluados con esto, pero México estaba en la posición 35. Al 2024 va en la posición 26. Entonces la tendencia es que cada vez se percibe como mayor corrupción en el país. Y con lo que está pasando ahorita, quién sabe a qué lugar vayamos a caer, ¿eh? Entonces, aquí hay otra gráfica comparando a México con otros países.
Dinamarca obtuvo 90 puntos de 100. México estaba en el 2024 en 26 puntos de 100. México cayó 14 posiciones del 2022 al 2026. O sea que en vez de ir mejorando, cada vez va peor la parte de cómo nos perciben en el mundo en cuestiones de corrupción. Entonces, sí vemos que es un muy, muy grave el problema de soborno en México, principalmente cuando hay un servidor público relacionado. Ah, porque otra cosa, en México no se castiga el soborno entre particulares, ¿eh? No hay legislación que castigue el soborno entre particulares. Solamente se castiga entre un particular y un funcionario público. Digo se castiga porque pues tampoco pasa en la práctica, ¿eh? La ley sí lo dice, ¿eh? Pero de la ley a la práctica, pues sí siempre hay falta de aplicación de la ley. Entonces el soborno, en cierta manera, entorpece el desarrollo nacional, porque son costos que hay que pagar. La ciudadanía que espera contar con un hospital se queda, pues, con un hospital que nada más hicieron el cajón y ahí está vacío. Y sin embargo se declaró que ya estaba operando, que ya estaba equipado, que ya estaba todo funcionando. Y vas y no es cierto. Y sin embargo se publica así. ¿Pero por qué? Pues por lo que estamos hablando, ¿no? O también las carreteras, las concesionan a quienes pagan mordidas, las reparaciones, todo eso, la mayoría de las veces. Y, y el que gana, pues no puede hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque le exigen pagos de soborno. Y entonces en vez de dedicar ese dinero a hacer buen trabajo, pues lo tiene que desviar a dar soborno. Y pues así como podría hacer un buen trabajo. Si lo que tenía destinado para hacerlo bien, se lo tiene que dar al servidor público para que le permita, ya sea entrar a licitación o ganar la licitación o pagarle, porque luego a veces esto pasa, ¿eh? Yo les ponía un montón de ejemplos de gente que tengo como clientes en otros sistemas, que cuando hacemos los análisis de contexto, esto es lo primero que sale. Cómo el contexto, cuando le vende uno a una paraestatal, hacia acá se mueve, hacia pedir sobornos, hacia condicionarles el pago, a no pagarles, a tenerlos ahorcados y ya cuando la empresa está ahorcada le dice, bueno, si me das tanto, te tramito ahorita el pago y se te paga en un ratito, etcétera, etcétera. Bueno, pero no los quiero entristecer con todo esto, pero es el contexto que prevalece cuando uno trabaja con paraestatales, ¿eh? Y no estoy inventando, no puedo yo decir nombres ni decir qué empresas, pero esto es real, ¿eh? Esto es real. A ver, vamos a interactuar un poquito. Vamos a interactuar un poquito para ver cómo hay personas que aquí en nuestro grupo ya tienen controles, ya tienen todo esto. Vamos a interactuar para que los que no lo hayan todavía adoptado, vean de casos que ya lo adoptaron, cómo le han entrado a esto. Les voy a poner un escenario, ustedes me dicen, ¿eh? ¿Qué harían ahí? Una empresa necesita contratar urgentemente a un proveedor para un mantenimiento especializado. El gerente recomienda a una empresa de su confianza, ¿sí? Sin pasar por el proceso normal de evaluación. ¿Ok? En el chat me van a poner su respuesta, ¿eh? Fíjense, ahí va. Dice, la empresa necesita contratar urgentemente a un proveedor para mantenimiento especializado. El gerente recomienda directamente una empresa de confianza sin pasar por todos los controles de evaluación de proveedor que ustedes ya conocen. El proveedor ofrece iniciar inmediatamente. Solicita un anticipo elevado.
no entrega toda la documentación que se le pide, pero insiste en que es preferible así para evitar cualquier retraso, que él empieza así aunque después entregue papeles, pero que le den un buen anticipo. También le ofrece apoyar a los gerentes con un viaje de agradecimiento pues porque esa es la primera vez que lo contratan. Debido a la urgencia que tenía la empresa, la contratación se aprueba rápidamente. Ok. Pregunta a la audiencia, ¿qué señales de alerta identifican en esa situación? A ver, los leo en el chat. A ver, en el chat. ¿Ustedes contratarían así a esa empresa? Vamos, por favor, anímense a contestar. No hay preguntas correctas ni malas. No, aquí no hay que esté bien, que esté mal. Aquí nomás es para ver, debatir un poquito acerca del tema. A ver, coméntenme, jóvenes, los que ya tienen controles, ¿verdad? Primera, no hay garantía de ser proveedor confiable, ¿ok? ¿Ven ustedes ahí alguna alerta de riesgo de soborno, de que algo ande ahí chueco? ¿O ven que eso podría ser normal, que solamente nos podría pegar por el lado de calidad? ¿Qué opinan? Porque lo que nos dice Ramsés es por el lado de calidad. Por el lado de calidad me puede meter en problemas de capacidad, que no es confiable contratar a alguien así. Ahora vamos a pensar en el tema que estamos hablando. En el tema de soborno, ¿qué opinan? ¿Habrá riesgos ahí? ¿Ven algo ahí como que indebido? ¿Qué opinan? A ver, los compañeros que ya tienen sistema, coméntenos. Ok, puede ser que no tenga solvencia económica para el proyecto. Muy bien, Geraldine. Muy bien. Sí, ahí hay mucho riesgo de soborno, miren. Hay mucho riesgo de soborno. Puede haber conflicto de interés. Puede ser que sea una empresa, a lo mejor de algún familiar del gerente. Eso de que si le aprueban el proyecto, les va a llevar de vacaciones a los gerentes, ese es una especie de soborno. Sí, les está ofreciendo algo como una promesa de que si lo contratan, les pago un viaje. ¿Ok? Hay omisión del proceso. Hay presión por la urgencia, sí es cierto, ¿no? Sí hay presión. Eso, sí, Ramsés, esa es una especie de soborno. Si me das el contrato, me llevo a toda tu gente de viaje. Les pago un viaje en el Caribe, una semana con sus familiares. Es una especie de soborno. El otro está pidiendo un anticipo muy alto. Pudiera ser que hasta nos esté cobrando más caro que los demás y ahí haya una participación para darle al gerente. Pudiera ser que del anticipo, etcétera. Hay mucho riesgo de soborno ahí. Bueno, entonces la pregunta obligada es, ante estos casos, ¿qué controles hay en nuestra empresa? Primero para prevenir, después para detectarlos, después para responder a ellos y al último para evaluar si los controles son suficientes o necesito más controles ante ese caso. ¿Ok? Muy bien, eso. Muy bien, muy bien, Juan Carlos, sí. El control es que no sea una sola persona la que haga la negociación, por ejemplo, a que no se otorgue ningún contrato si no se demuestra toda la capacidad técnica financiera y que no sea aprobado por una sola persona. Son los famosos controles no financieros. Exacto, integrar al de finanzas, al de compras, al de proyectos, al de jurídico, para que entre todos se evalúen y entre todos
se apruebe la contratación. Excelente, excelente. Muy bien, Geraldina. Eso, ven que sí tenían todas las respuestas correctas. Aquí Sí, nos comenta amigo este Juan Carlos Armas. Dice, puede tener mala reputación, por ende no conocemos su calidad y al fallar va a querer ofrecer que así lo reciban en el proyecto. sí. Y como se los va a llevar de viaje, pues a lo mejor los convence. Entonces, jóvenes, de eso se trata esta norma, de prevenir esos casos, de detectarlos, de saber cómo reaccionar, de saber en qué momento el riesgo crece y hay que meter más controles de debida diligencia, al darle seguimiento, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, así bien rapidito les platico cómo opera esta norma para los nuevos. Primero, ¿cómo protegernos de estos riesgos? Estas son las principales estrategias que podemos implementar para prevenir, detectar, combatir y, en cierta manera, evaluar si nuestros controles están siendo eficaces. Primero, aquí hay que hacer un análisis del contexto, pero no es el análisis del contexto al que estamos acostumbrados. Este análisis del contexto es diferente. Por eso empecé con ese tema de que vieran cómo está el contexto en México. Aquí hay que analizar ese contexto. Ven que les puse el, la percepción de corrupción de México en el análisis del contexto. Bueno, eso también hay que llevar el análisis del contexto de la corrupción a nivel país, pero luego también hay que analizar el contexto de corrupción a nivel sector, sector paraestatal, sector gobierno. Luego hay que analizar la percepción de corrupción a nivel entidad con la que vamos a hacer nuestro contrato. Entonces hay que analizar el contexto, pero ahora ya con enfoque de soborno, corrupción. Y entonces, analizando ese contexto, podemos decir, ok, el riesgo de soborno es alto. Es un contrato de mucho alcance. Es un contrato de mucho dinero con paraestatal en México. Tú dices, no, pues riesgo de soborno alto. Entonces ahí tú determinas que ahí hay riesgo de soborno alto. Pero dices, pero también le tengo que comprar a Dinamarca ciertas refacciones. Ah, pero Dinamarca tiene bajo riesgo de soborno. Ah, pues ahí el riesgo de soborno baja. Y aparte lo vamos a hacer con un proceso transparente de licitación. No, pues baja más. Y te va a sacar el contexto de tu contrato en México. Ay, es por asignación directa aquí, dice. Pues no, pues ahí va a haber más. A lo mejor ya hasta tienen definido a quién le van a dar el contrato, y ya nomás le están haciendo al cuento que van a licitar. Entonces analizas todo el contexto. Ese es contexto externo, ¿eh? También analizas tu contexto interno. A ver, ¿y cómo operamos nosotros? Ese tipo de contrato se aprueba por al menos dos personas. Tenemos un proceso principal de ventas que prefiere las licitaciones. Se pagan altas comisiones o no a mis vendedores, porque a lo mejor en esa comisión alcanza para sobornar. Entonces analizas tu contexto, pero ven que ya de una manera diferente. Y de ese análisis del contexto salen los riesgos de soborno. Ese es el 4.1. Ya después que conoces tu contexto, ves las partes interesadas. Analizas muchos factores, ¿eh? Ahorita como es un webinar rápido, pues no me puedo meter a ver todos los factores, ¿no? Nomás les pongo esos como ejemplo, pero hay más factores. Si haces o no trámites con funcionarios públicos, qué tipo de trámites, permisos, de qué magnitud, en los que tienes que pagar o no tienes que pagar. Hay que analizar el contexto y ver dónde hay riesgos de soborno, ¿eh? Partes interesadas, igual analizas tus partes interesadas. A ver cómo están mis proveedores, qué controles tienen, a ver cómo estoy yo, mi cliente, qué me pide, qué control tiene, mis socios, mis trabajadores, etcétera. Analizas tu contexto interno en relación a las personas, ¿eh? Personas
que están participando o interactuando con mi organización. De todo eso identificamos los riesgos y de aquí sigue prácticamente lo que ustedes ya saben, ¿eh? Identificar, analizar, evaluar y priorizar los riesgos. Pero ahora, de soborno. No es lo mismo, por ejemplo, que tú digas en la parte de comproveedores, voy a comprar boletos de avión por internet con las aerolíneas que ya conocemos y montos bajos. Tú dices, en esa transacción no hay tanto riesgo de soborno. Pero tenemos que analizar esas transacciones también, ¿eh? Pero tú dices, voy a comprar tornillos al Home Depot, pues tampoco va a haber riesgo de soborno ahí. Entonces haces esos análisis, tú dices, ok, este tiene riesgo de soborno bajo, pero acá, que es personal, que es por un monto mayor, que es con una paraestatal, pues aquí sí hay riesgo de soborno. Y entonces ese riesgo de soborno lo llevas a planificar acciones para abordar ese riesgo. Y aquí entra algo que muchos no toman en cuenta, que para poder definir el riesgo real, tengo que ver qué controles tengo actualmente y qué tan eficaces han sido. Y ya dependiendo de mis controles, pues veo qué controles le agrego. No tengo ningún control, pues el riesgo va a ser muy grande y tengo que agregar muchos controles. Tengo bastantes controles probados que han funcionado, documentados, gente capacitada, responsabilidad y autoridad definida, controles financieros, controles no financieros, políticas de regalos, de donaciones, de hospitalidad. Tengo todo lo que dice la norma y aparte lo he evaluado, lo he auditado, se ha revisado. Entonces usted dice, no, pues el riesgo de soborno iba a bajar. Y entonces el riesgo de soborno pues va a bajar y no necesitas planificarle acciones. Pero si estamos a medias, pues hay que planificar acciones, ¿eh? Eso el 6.1 ahí lo explica, ¿eh? Después, los planes de acciones que hagamos van a incluir controles antisoborno, pero al igual que en las otras normas, hay que tener el cuidado que esos controles se incorporen en los procesos, porque luego no se incorporan en los procesos, se quedan en un plan. Eso lo hemos visto muchas veces que auditamos. Sí hay planes de gestión de riesgos, sí tienen acciones, pero luego el plan no dice en qué proceso hay que meter la acción, ¿sí? Y entonces no se lleva el control al proceso. Acá lo que buscamos, que al igual que en cualquier norma, es que los controles que se planifiquen se incorporen en los procesos. Por ejemplo, si ustedes dicen, los procesos que presentan mayor riesgo de soborno son ventas, compras, recursos humanos, prestación del servicio, dependiendo cómo se dé la prestación del servicio. Si no, que el que presta el servicio es el que cobra. Ah, bueno, ahí hay riesgo. Recursos humanos, ¿por qué? Porque contrata gente y ve ascensos, ve vacaciones, ve bonos, ve todo eso. Ahí hay riesgo de soborno. Ventas, ¿por qué? Porque en un proceso licitatorio puede haber riesgo de soborno. Compras, ¿por qué? Porque en la cadena cliente-suministro hay riesgo de soborno. Jurídico, ¿por qué jurídico? Si es el que hace los trámites con dependencias, ahí va a haber riesgo de soborno. Va a ir a sacar un permiso, va a sacar la licencia de funcionamiento. ¿Ok? Entonces, en esos procesos que ya analizamos que hay riesgo de soborno, dentro de los procesos tenemos que incorporar controles antisoborno. En teoría son dos tipos de controles. Controles financieros y controles no financieros. Los controles financieros lo que buscan es disminuir el riesgo de soborno en todas las transacciones de pagos. En toda la transacción financiera, poner controles. La doble firma, que no se acepten pagos en efectivo,
que todo sea con la tarjeta empresarial de la cuenta de la empresa, controles financieros, para que quede la trazabilidad del pago. Y controles no financieros, el que vimos, ¿no? Dos, tres personas para aprobar un contrato, dos, tres personas para aprobar a un proveedor, dos, tres personas para autorizar a quién se le asigna el ascenso, etcétera, a quién se le da un bono, que no dependa solamente, por ejemplo, de una persona. Entonces, esos controles se tienen que incorporar en los procesos, ¿eh? Después, como toda norma, le tenemos que dar seguimiento para ver si nuestros controles están funcionando. Y aquí pues entran los mismos elementos de todas las demás, ¿eh? Seguimiento, medición, análisis, evaluación para ver desempeño, auditorías y revisiones. Y después viene lo que es igual que todas las normas, el texto dice lo mismo, la no conformidad, la corrección y la acción correctiva. ¿Ok? Bueno, entonces esas son las principales estrategias para prevenir riesgo de soborno, que aquí se las detallo un poquito más. Por ejemplo, crear una cultura antisoborno, pláticas, capacitación, que la dirección se involucre, que se vean el tema de responsabilidades y autoridades para que se cree una cultura. Poner un mecanismo de denuncia ante una sospecha de soborno, hasta una inquietud de soborno, esté confirmado o no esté confirmada. Una denuncia se puede hacer a través de un canal que el requisito 8.9 y 8.10 te dice cómo te vas al anexo, te da todos los detalles de cómo hacerlo. Ok. El compromiso de la alta dirección. Ese es importante para que exista liderazgo. Aquí puede ser que exista un órgano de gobierno, puede ser que no. Cuando no hay órgano de gobierno, la alta dirección asume el compromiso de la política antisoborno, de los recursos. La política debe ser tolerancia cero al soborno, ¿eh? Se tiene que nombrar una función antisoborno, le tenemos que dar toda la autoridad para que pueda actuar, para que pueda tomar decisiones. Debe ser independiente. ¿Independiente de qué? Independiente de los procesos donde hay riesgo de soborno, independiente de las actividades donde hay riesgo de soborno, compras, ventas. Él no podría ser de esos procesos porque ahí va a haber riesgo de soborno. Recursos humanos, ahí hay riesgo de soborno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues si es parte de esos procesos no va a ser independiente y ante una, él podría estar involucrado en un acto de soborno. Y puede ser un grupo también, puede ser un externo también. La norma permite que puede ser una persona, pueden ser varios, puede ser interno, puede ser externo, porque vas a tener la autoridad para auditar, para investigar y para emitir la recomendación. Debe estar garantizada su competencia y su autonomía. Ahí les pongo la cláusula. Otra estrategia es la que ya vimos, ¿no? Analizar el contexto para determinar dónde puede presentarse el soborno. Este ya se los comenté. Definir una política antisoborno que prohíba, pero textualmente, el soborno. Lleva más requisitos, pero la mayoría son los que ustedes ya conocen, ¿no? Apropiada al contexto, que incluya el compromiso de cumplir requisitos legales, reglamentarios, etcétera. Pero aquí lo que sería nuevo es que prohíba expresamente el soborno. Y lo demás es lo de siempre, comunicarla, que esté disponible, etcétera. Hay que capacitar a todo el personal, pero aquí esta norma dice que no nomás al personal de la empresa, ¿eh? También a los socios comerciales involucrados, que pueden ser proveedores, contratistas, s- empresas filiales con las cuales me voy a asociar para hacer un proyecto. Aquí hay que capacitar a todos, ¿eh? Y la norma dice que podemos capacitarlos nosotros o pedirle que ellos se capaciten en cuestiones antisoborno, ¿eh? Principalmente cómo detectar el soborno, cómo identificarlo, cómo rechazarlo, cómo usar los canales de denuncias, interpretar la norma, algún curso de auditor interno y
aplica para proveedores y socios. La norma dice, tú los capacitas o pídeles que ellos se capaciten. Tú les ayudas a hacer el sistema o pídeles que ellos hagan su sistema. Antisoborno, ¿eh? ¿Ok? Controles financieros, no financieros, ya les comenté de esto. Límites de gasto, doble autorización, auditorías cruzadas, los arqueos de caja, controlar los obsequios, donaciones, hospitalidad, patrocinios. Hay que hacer políticas para esto, que si se acepta, que no se acepta, qué se puede hacer, hasta qué monto. Algunos de plano prohíben, ¿eh? Prohíben recibir donaciones. Algunos dicen sí se puede, pero solamente promocionales. Bolígrafos, tapetes para tu mouse, cosas así. Otros de plano lo prohíben, ¿eh? Establecer el canal de denuncia, este ya se los comenté, cláusula 8.9, que puede haber diferentes canales, correo, buzón, puede ser anónimo. Hay que proteger contra represalias al denunciante, debe ser protegido desde la dirección. Hay que hacer auditorías a las principales actividades, transacciones, contratos que estén con riesgo de soborno. Después hay que revisar periódicamente el sistema, lo mismo que las demás normas. Entonces, jóvenes, bueno, ya llevo la hora casi. Implementar este sistema es esencial para proteger el valor. Fomenta una cultura de ética, una cultura de cumplimiento, y esto contribuye a la mejora continua de procesos. Por eso empecé con la parte de todo lo que implica hacer negocios en México, principalmente con los que tienen negocios con paraestatales. Siempre, siempre ahí el riesgo de soborno va a ser un poco más alto que el negocio entre particulares. Pero también se da, jóvenes, ¿eh? Entre particulares también se da esto del soborno. Les puedo decir, pero no me gusta y no lo voy a hacer, nombres de empresas que inclusive nosotros hemos vivido eso como capacitadores, como consultores, y les asignan los contratos aún sin evaluación, aún sin competencias, aún así como la que vimos al inicio. Entonces, finalmente terminan pagando de más, metiéndose en problemas, metiéndose en incumplimientos legales. La autoridad los visita, están en incumplimiento legal, pero todo es consecuencia de que escogieron, pues, favorecer a alguien en vez de analizar y evaluar por competencias quién podría darles un servicio que los pusiera en una situación de menor riesgo. Eso pasa, ¿eh? Eso lo hemos visto. Nos ha tocado verlo. A mí me ha tocado verlo mucho como pues me toca auditar, me toca asesorar, me toca capacitar. Interactúo bastante con empresarios y veo muchos casos de esto. Entonces yo, pues ahí sí les recomiendo, le digo, pues adopten la 37.001. A lo mejor no vas a cambiar lo que existe allá afuera, pero sí vas a poner controles dentro de tu organización que te permitan disminuir las pérdidas por esos eventos, o que te baje el riesgo de que si trabajas con la paraestatal, en un momento dado sí puedes ser sujeto de sanción. Puedes ser inhabilitado, puedes incluso ser encarcelado. Entonces, aunque trabajemos con puro particular, esto sí nos ayuda, jóvenes, ¿eh? Sí, sí, sí ayuda, ¿eh? Porque también en los particulares se presentan estos casos. Un poquito menos que con el sector público, pero sí se presentan, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces No, aquí.
Yo creo que sería bueno que nos ayudaran algunas preguntas. Yo tengo aquí algunas preguntas, Paco. Dice, Sí, en la práctica y en tu experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales señales de que una organización tiene riesgos de soborno, aunque todavía no hayan identificado un problema formal? hay que analizar su contexto. Por ejemplo, cómo son las asignaciones a sus proveedores. ¿Cuántas personas autorizan la contratación de proveedores? ¿Cómo se hacen los pagos? ¿Una sola persona? ¿Diferentes personas? Cuando contratan al proveedor, ¿se aseguran que al que le asignen el trabajo tiene toda la competencia? Cuando contratan personal y el personal va a un puesto donde hay riesgo de soborno, le hacen la famosa debida diligencia, lo investigan, ven sus antecedentes. Cuando hacen un ascenso o van a dar un bono a las personas, analizan todo lo que sustenta ese ascenso, ese bono, que esté justificado, que no vaya a ser que ahí se ponga de acuerdo el que da el bono con el trabajador y se repartan la ganancia, etcétera. Empiecen con el análisis del contexto, analizando todos los puntos donde puede haber riesgo de soborno, principalmente, como les comentaba hace rato, ventas, compras, recursos humanos, la parte de trámites con dependencias, que vas a sacar la licencia, que vas a sacar permisos para tu empresa, donde hay interacción con funcionarios. Así de manera sintética les puedo comentar eso. Ahí van a darse cuenta si tengo controles para esas actividades o no las tengo. Si no tengo controles, el riesgo de soborno es más alto que si tuviera yo controles, que pueden ser financieros o no financieros, ¿eh? Bien, Tengo políticas. ok, Muy bien. muy bien. Y por ejemplo, ¿cuáles serían los primeros pasos recomendados para una empresa que quiere iniciar con 37,000, pero no tiene sus políticas, ¿no? Y no tiene un sistema de compliance formal. Lo primero es lo que ya sabemos en todos los sistemas. Primero capacitarse y capacitándose, ahí se vería cómo se hace el análisis del contexto. ¿Qué criterios tomamos para hacer un análisis del contexto? ¿Para qué hacer ese análisis del contexto? Porque en ese análisis del contexto nosotros vamos a decidir qué procesos están en riesgo de soborno y cuáles no. ¿Qué procesos necesitan llevarse a controles adicionales? ¿Por qué? Porque analizamos proceso por proceso y decimos, aquí hay riesgo de soborno. Aquí hay riesgo de soborno. En este hay riesgo de soborno. Ok, ya lo detectaste. Ahora, ¿qué controles tienes para prevenirlo? No, porque para este no tengo nada. Hay que hacer planes. ¿Cómo hago los planes? ¿Cómo analizo el riesgo de soborno? ¿Cómo lo evalúo? Implica cierta capacitación. Entonces, el camino es el mismo que en todas las demás normas. Capacitarse para, cuando menos, interpretar la norma, ver los criterios, ver qué herramientas podemos adoptar. Después, implementarlos, probarlos, auditarlos y dejarlos funcionando un ratito a ver qué resultados arrojan y después revisarlos. Muy bien. Y por ejemplo, ya, ¿cómo se puede integrar esta norma con otras? ¿Es posible integrarlos con 9, con 14, con 45? Sí, no en todos los puntos, ¿eh? Porque el análisis del contexto es diferente. Entonces, yo no recomiendo integrarlo. Pero ustedes pueden integrar en compras controles antisoborno, la doble firma, lo que un comité apruebe, lo que le voy a pedir al proveedor en criterios de antisoborno. Ejemplo que le voy a poder, voy a pedirle políticas antisoborno, capacitación mínima antisoborno. Eso lo puedo integrar en el proceso de compras. En el proceso de ventas puedo integrar controles también para que el riesgo de soborno se baje. Como les decía, que sean licitaciones, que si se le va a pagar comisión al vendedor, no sea una comisión muy alta donde ahí alcance para un soborno. Todos esos controles los puedo meter en el proceso de ventas.
En recursos humanos puedo poner controles. Si voy a reclutar una persona, ahí mismo incorporo los controles en el proceso de recursos humanos que ya tengo para las otras normas. Si voy a dar un ascenso, un bono, eso a lo mejor no lo tengo en el proceso ni de 9.000 ni de 14 porque eso no lo toca. Bueno, eso lo agrego o le pongo un apartado y así vamos integrando. Muy bien. Auditorías, sí. Ah, perfecto. Y bueno, como última, pues, ¿qué beneficios tangibles consideras tú que pueden esperar las organizaciones más allá de obtener una certificación en 37,000? ¿Cuáles serían tres beneficios, por ejemplo? Ante el contexto que se ve venir, ayer precisamente estaba yo platicando con unos empresarios por todo lo que está pasando en nuestro país. Los que le quieran, los que quieran tener negocios con empresas internacionales, va a ser requisito que adopten esta norma. Por todo lo que está pasando en nuestro país, con toda la percepción de corrupción que se ha desatado más que antes. Entonces va a ser un requisito para entrar a mercados internacionales. Ahí nos da una conveniencia de que si no lo tengo, no entro. Lo otro, les pongo un caso claro. Este fue un real, ¿eh? Este fue real. Esta empresa tiene grúas que ocupa para su trabajo diario. Como la grúa no tenía los papeles en regla, los trabajadores le decían al patrón, oiga, es que me está parando la patrulla y cada viaje me pide 5,000 pesos. Y cada viaje eran 5,000, ya después, no, ya no quiere 5,000, ahora quiere 10,000. Y llegaba el trabajador del viaje y le decía, ahora necesito 10,000 pesos porque fue lo que di de mordida a la patrulla. Y le preguntaba yo al empresario, oiga, ¿y a poco para usted eso es bueno? En primera le digo, ¿por qué no pone en regla ese equipo? En segunda, ¿está usted seguro que le están pidiendo eso a su trabajador? ¿O su trabajador ya lo agarró eso de pretexto para sacarle dinero a usted? Entonces, un beneficio tangible es que uno puede ahorrar porque empieza uno a evaluar esos casos de soborno y empieza uno a trabajar para disminuirlos y empiezas a tener menos pérdida. Y si ocurre eso, tú le vas a decir, no, pues fíjate que no puedo darte para esa, que te levante la infracción y voy y la pago. Si es real, bueno, va a ver por qué te infraccionó y ponemos controles contra eso. Y empiezas a tener beneficios financieros. Otro, el caso de los sindicatos acá en el sur, Tabasco, que llegan los trabajadores, le dicen al empresario, oiga, es que necesitamos 50,000 pesos para darle al líder sindical, si no, no nos va a dejar trabajar. Ese es un soborno. Pero si no hay controles para eso, pues va a estar dando ese dinero y al rato pues ya tuviste, en vez de utilidades, pérdidas. Entonces le decía yo a un empresario que vivió ese caso, no digo, pero es que ahí ya no puede ser así. Es, es inevitable dar ese soborno en esas, acá en las plataformas, acá en los activos de Pemex. Es inevitable en Tabasco. Le digo, pero también lo pueden agarrar tus trabajadores para estarte sacando dinero. Tenemos que poner controles ahí. ¿Quién sí puede ir a negociar? ¿Cuánto es lo que vas a negociar? ¿Qué evidencia vas a dejar? ¿Cómo vas a controlar eso? Porque si no te van a estar saque y saque dinero de sobornos que ni son ciertos. Entonces les pongo esos dos ejemplos para que vean que sí hay beneficios. Otro beneficio es en la reputación de la empresa. Por mencionarle esos tres. Sí. Y bueno, me gustaría lanzar una pregunta aquí, a ver si nos ayudan, para saber, a ver, dentro de sus organizaciones hagan una introspección y digan, bueno, considero que este departamento está el más expuesto en mi organización para recibir un soborno. ¿Qué me dicen? Contéstenos ahí, por favor. En licitaciones y contratos, yo creo que va a ganar esa, ¿verdad? Sí, Compras, también con proveedores, proveedores, trámites con dependencias. también. Pues es que en este país, como lo vimos y lo presentaste, Francisco, pues tenemos una Sí.
reputación muy Ah, su complicada. sí. Sí está complicado el panorama, pero hay que poner controles porque si no, eso afecta más a la empresa al no tener controles, porque se sale de control y entonces cualquier trabajador puede decir que tiene que dar soborno aunque no sea cierto. Yo eso lo he visto, ¿eh? Pues sí, mire, compras y proveedores, ventas y relaciones con clientes y licitaciones, los que más tienen. Ujú, es Y lo que, bueno, sí, y trámite con bueno, autoridades 6%. Ah, no, claro, cero, cero. 0%, bueno, todavía no sabemos, pero bueno. Y la última, por favor, bueno, ya que estamos terminando el webinar, ayúdenos a contestar si después del webinar, ¿qué información les gustaría recibir de nosotros? Información sobre los cursos. Tenemos cursos de interpretación de la norma, cómo interpretarla, cómo implementarla dentro de su organización. Tal vez no sea necesario certificarla, pero yo creo que implementarla nos ayuda mucho a prevenir el soborno, ¿no? A tener Sí, esos sí, vale. controles, como bien comentas, amigo. Sí, sí. Y son controles que tienen más tipo administrativo, no son de mucha inversión, pero dan mucho beneficio. Claro, aquí a lo mejor no vamos a ir al director de calidad, ¿no? Pero sí vamos a ir a lo mejor con los administradores, recursos humanos, compras. Sí, sí, sí. Y poner controles de tipo, pues, administrativo, doble firma, reforzar responsabilidades de autoridades, ver la toma de decisiones, quién sí puede decidir, quién no, hasta qué nivel se puede decidir en un pago, etcétera.